quiero presentárselos. Primero saludándote, Miguel Ángel, un placer tenerte aquí en el Fogón. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Estoy rodeado de amigos, no solamente de Rosario, sino de toda Latinoamérica, tanto de Estados Unidos como el resto de los países latinoamericanos. Les mando un beso a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para los que bueno, muchos lo conocen, por supuesto, sin la menor duda, pero Miguel Ángel Mori, escritor rosarino, como decía recién, eh, eh, padre, esposo, abuelo muy orgulloso, por lo que tengo entendido. Escribe para el periódico Página 12, edición Rosario. Fue miembro de la comisión directiva de la prestigiosa Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Y también, o sea, fue militante político en la época de las dictaduras de los 60 y 70 en Argentina. Los militares incluso lo tuvieron detenido durante 8 años en el tenebroso penal de Rawson, en medio de la Patagonia. Mori publicó 16 libros, sí, escucharon bien, y acaba de publicar el número 17, Los Confinados, que está en amazon.com para el que esté interesado. Y casualmente hoy vamos a hablar de esta novela, pero antes de hablar de Los Confinados, eh, quería preguntarte un poquito sobre tu vida, especialmente los principios, los orígenes. Por ahí leí algo y quiero que me expliques, Miguel Ángel, de que en una época querías ser algo así como Dostoyevsky. Claro, sí, a los 17 años, recuerdo, no sé si está presente, me dijo que iba a estar Hugo Gambartes, es el hijo de un prestigioso pintor rosarino, latinoamericano, Gambartes, y recuerdo caminando por la Plaza San Martín, me preguntó qué quería hacer y yo quería hacer algo así como Dostoyevsky a los 17. Pero después sufrí un accidente, se me cruzó Che Guevara y la dictadura por el medio, así que rumbié para otro lado. Dije, no, primero hay que hacer la revolución para crear condiciones igualitarias y después, bueno, retomaremos la literatura. Y claro, incluso, o sea, hablando de esa dimensión de tu vida, ¿no? Tengo entendido también que cuando tenías, bien jovencito, cuando tenías 17 años, es cuando en 1969 se da el Rosariazo, y que evidentemente, o sea, como acabas de decir, se te cruzaron ahí algunas influencias fundamentales de tu vida, ¿no? Sí, sí, como tantos de mi generación. Justamente nosotros ahí en la Sociedad de Escritores de Buenos Aires tenemos editado un libro que se llama, muy interesante, que alguna vez se podría traer y darlo a conocer acá en este foro, en este fogón, que se llama Palabra Viva, que son es los 117 escritores y poetas desaparecidos. O sea, jóvenes que a los 20, 22 años ya tenían ese proyecto, pero fueron chupados por las circunstancias, por las dictaduras. Porque nosotros siempre tenemos la idea de Walsh, en Argentina de Walsh, de Conti, de Santoro. Bueno, pero esa gente a nosotros, yo a la edad de 20 años, nos llevaban 14, 15 años. O sea, ellos ya tenían su obra desarrollada y nosotros éramos pichones. Entonces, no sé, por ahí hubo toda una generación que fue cortada de raíz o fue cegada, que es no solamente de escritores, sino de trabajadores Adriana, te intelectuales. pregunta el Pablo si ya lo instalaste. Eh, por favor, o sea, mantengan No, vení vos, mantengan contestás. el audio cerrado, por favor. Ahí voy a cerrarlo yo ahora un segundito. Mute all. Volví a activarte nuevo, Miguel Ángel, porque estoy cerrando el audio de todos. Adelante, Miguel Ángel, de nuevo, activa tu audio, por favor. Disculpa esa interferencia. Que hubo una generación de escritores
jóvenes pichones que en su momento decidieron entregarlo todo por la revolución y que tenían una obra en ciernes a los 20, 22 años. Y bueno, yo fui un sobreviviente y cuando cambiaron las circunstancias, entramos en periodo democrático, pude desarrollar esa vocación que había quedado latente. Sí, Miguel Ángel, evidentemente esa vocación se tradujo en hasta ahora aparentemente 17 obras, ¿ah? Pero desde ese primer libro que escribiste allá, o que te publicaron en 1992, Las bolas y las lanzas, ¿ah? Y no has parado de producir, porque por lo que veo, o sea, es un libro por año, ¿ah? Un libro por año. Pero hubo un cambio sin duda, ¿no es cierto? Porque mucho de tu obra, especialmente ese trabajo, Las rondas y los sueños, es sobre las experiencias tuyas en un mundo de represión, injusticias, o sea, reflejando la sociedad argentina y todas sus contradicciones. Pero después, en Los confinados de 2019, ahí comenzás a alejarte y empezás a explorar otra dimensión, ¿eh? ¿Cómo racionalizaría este cambio? ¿Ah? Un cambio que te lleva de las rejas, de las prisiones, de los guardias cárceles, de la represión, a un mundo de extraterrestres y platos voladores. Digamos, ese primer libro era medio como un deber, porque lo que nos había sucedido esos 8 años de prisión en Rawson, merecía ser contado. Merecía ser contado toda esa lucha, esa resistencia que tuvieron los presos políticos. Ser contado toda la experiencia setentística, o sea, el periodo aquel que soñábamos por un socialismo, una sociedad igualitaria para toda la humanidad. Entonces yo tuve que saldar esa deuda que tenía con el pasado. Pero después se abrió, mi idea era volcarme hacia la ficción. Esa fue mi idea desde un inicio. Y empecé, uno de los libros que empecé es con El comisario Pereira, donde todavía estoy con el sello del pasado. Más o menos te lo resumo en 3 minutos el libro ese. Un científico, es militante, se desarrolla en Europa y llega a tener un doctorado en física y descubre una manera de volver al pasado. Ahí entra en la literatura a la ciencia ficción. Quiere volver al pasado para evitar el secuestro de su compañera que en ese momento estaba embarazada. Entonces vuelve al pasado y se conecta con él mismo cuando tiene 20 años en una casa operativa de un grupo revolucionario que quería hacer el socialismo para toda América Latina. Entonces se enfrenta con él mismo y en ese ir y venir los jóvenes del 70 dicen, las condiciones revolucionarias están dadas en el año 2015, dicen, mucho más desarrollada que en el 70, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir hacia el futuro, hasta el 2015, hacer operaciones de guerrilleras y refugiarnos en el pasado. O sea que hay algún cruzamiento entre, todavía estoy en ese momento, en esa novela, estoy imbuido sobre la experiencia anterior, pero poco a poco me fui, como vos decís, alejando hacia la ciencia ficción y hacia la fantasía, porque es un tema que me agrada, digamos, o sea, que me siento desde el punto de vista literario muy cómodo, porque me permite decir muchas cosas que a lo mejor con los elementos de la realidad no me permiten expresarlas. Entonces, en una clave de ciencia ficción, me es mucho más fácil manejarme. Como ser en una novela se llama
la luz blanca y la luz amarilla, donde el protagonista, a través de internet, que se ha quedado sin pareja, empieza a tomar contacto con extraterrestres, con chicas extraterrestres empiezan a salir. Y ahí se entera que hay sectores de algún planeta que no quieren que la Tierra se recaliente porque ellos ovulan acá en la Tierra y entonces si se recalienta se cambian las condiciones para el desarrollo de su especie. Y hay otra especie que está interactuando acá que quiere que se recaliente. Bueno, esa situación me lleva hasta entrar en la Casa Blanca. Yo no conozco la Casa Blanca ni el presidente norteamericano, pero a través de las herramientas que encuentro en internet, pude entrar en la Casa Blanca y ver los distintos lugares, cómo es por adentro, y situar un escenario donde hay un presidente ficticio que tiene en su propio staff 2 o 3 extraterrestres. Bueno, entonces me permite a mí, la ciencia ficción me permite jugar, permanentemente estoy jugando entre ciencia ficción, fantasía y política, porque está metida la política, como también en este último libro que es Los confinados también está, que es el problema del cambio climático. Siempre hay una impronta, de realidad en mi fantasía. No, por supuesto, y casualmente te quería preguntar, que habían escrito ahí en privado en el chat, que me preguntan, ¿por qué leer Los confinados? Especialmente en este tiempo y espacio tan complicado de la historia. Porque ahí hay una idea poética, hay una idea literaria, que no llega a ser un ensayo, pero lo roza. Ahí lo que está planteado es el daño que le está haciendo a la naturaleza a la razón. La razón, escuchen bien, o sea, no ha planteado de que el daño es el capitalismo o el daño es la burguesía, sino que es anterior. O sea, la forma que el hombre se relaciona con la naturaleza es a través de la razón. Y la razón, al analizar la naturaleza, al separarla en partes, ya le está rompiendo. Antes de actuar, cuando analiza una planta y dice semilla, tallo, flores, en esas 3 o 4 palabras ya le está rompiendo. Está rompiendo un proceso de millones de años. O sea, que la razón por sí mismo es un arma letal que hay que saber usarla con mucho cuidado. Porque, o si no, nos ponemos a analizar el átomo y lo podemos desarmar al átomo, pero al desarmarlo podemos producir una explosión atómica también. O sea, en el planteo filosófico que sí tiene esa novela, no es un planteo místico, de que volvamos, la Edad Media, bla, 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 bla. No plantea, sino que es un planteo de crítica hacia la razón. O sea, se podría argumentar que en cierta forma es la continuación de ese debate que comenzó, digamos, entre Platón y Aristóteles, y que por un lado, o sea, podemos ponerlo entre relativismo y objetividad en términos más contemporáneos. Exacto. O sea, en el Renacimiento, un poco se le da un gran golpe a la cuestión teológica y se Se está bloqueado, estás bloqueado, Miguel. Desbloquea tu. Son los extraterrestres. Oh. Son los extraterrestres. Invasión de platos voladores. Claro, el tema es ese, que vos decís si es posible conocer o no es posible conocer. Que es un debate que parecía ya saldado, que el hombre puede conocer. O sea, tanto Kant como muchos filósofos decían, no, la realidad no se puede conocer, dice. Entonces,
el racionalismo llegó a la conclusión, y de toda esta sociedad industrial que viene de 1500, 1600, llegó a la conclusión, afirma que se puede razonar. Pero Miguel Ángel, si nos alejamos, digamos, si nos alejamos de la racionalización y el objetivismo y avanzamos, digamos, hacia una interpretación bien relativa de la realidad, utilizando el sentido común, no entramos, digamos, en lo peligroso de hoy en día, en donde se deja de lado el método científico, la ciencia, y un discurso como el de Trump, totalmente caótico, relativista, de pronto es tan válido como lo presentado por los científicos? No, no, no. Yo lo que planteo es que la razón es como un cuchillo muy filoso. Es como decir el mosquito. El mosquito pica. Vos no le podés decir al mosquito que no deje de picar. No le podés decir, porque es su esencia. La esencia del hombre, una de las esencias es la razón. Pero tiene que tener cuidado. Una vez agarré yo un cuchillo que fui a comprar y le dije, a ver el filo cómo es, y lo toqué. Y me corté el dedo de tan filoso. O sea que la razón es un elemento muy filoso. Sin duda. Y te corto acá, Miguel Ángel, con esa analogía del cuchillo que es excelente, para las dos cosas que se pueden utilizar, pero para que la gente, o sea, tenga oportunidad de hacerte preguntas también, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta mundana así. ¿Miguel Ángel Mori es un canalla o un leproso? Soy leproso. Ah, muy bien, muy bien. Para los, para los no futbolistas estamos hablando, o sea, de los equipos de fútbol de Rosario, ¿no es Claro, cierto? tiene que acordar de que Jules. Rosario, Messi, el Che Guevara y la torta parrilla también, que salió de las villas, una torta de harina que se hace en las villas, Ah, salió de los barrios humildes, ese invento rosarino. famosísimo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Quiero abrir entonces para que los participantes puedan hacerte preguntas o comentarios de lo que acabas de presentar, y también, por supuesto, o sea, les vuelvo a repetir que su último libro, Los Confinados, ya está en amazon.com. ¿Eh? Los Confinados. Adelante, el que quiera preguntar, desbloquéese por sí mismo el micrófono y haga la pregunta o el comentario, por favor. Miguel, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo has transitado tú en tu propia poética de la literatura militante, a la que Mariátegui hace un llamado que tiene que tener un fin transformador, a el siglo XXI, en donde nadie cree en nada y las metanarrativas y las grandes verdades revolucionarias están casi muertas? ¿Cómo entiendes tu función como escritor en este momento en el siglo XXI? Y yo, o sea que en el momento de que soy un ser humano, tomo partido por la vida y por el ser humano y por las cosas que están sucediendo, y me manejo con ideas. Y en ese manejarme con ideas, bueno, me juego a ciertas ideas y rechazo otras ideas. Pero tampoco desconozco a aquel otro poeta o escritor, como se dice, de Jorge Luis Borges, que no era una literatura comprometida, pero también lo acepto. O sea que es la forma que yo tengo de meterme en la literatura, porque tengo un pasado muy pesado, con 30.000 desaparecidos, hay una cuestión moral y de tantos años de cárcel, y yo no podía desatender la realidad, no la podía desatender, porque es mi historia. A lo mejor otro escritor viene de otra historia y bueno, y empieza, no sé, a cantarle a las rosas, a la espina de la rosa, y a lo mejor y seguramente va a tener también su valor porque está hablando de la vida, de la naturaleza, ¿no? No tanto de lo social. Eso es. ¿Otra pregunta?
Ok, de nuevo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por participar. Y por supuesto, ya estoy yendo a Amazon.com a buscar Los Confinados, ¿no? Bueno, te agradezco mucho el espacio que me diste para este foro, para estar junto al foro. Un comentario corto, pues.